Esta mañana nosotros comenzamos a tratar el tema, la iglesia, una comunidad de amor, y decíamos que precisamente para que una comunidad de amor permanezca, depende en gran parte de la capacidad de perdonar de cada uno de sus miembros. Y nosotros como parte del cuerpo de Cristo, debemos ver lo que la palabra de Dios nos dice referente al tema del perdón. Saben que por falta de perdón se han destruido continuamente familias. Por falta de perdón ha habido problemas entre vecinos. Esta misma semana vimos ahí en la noticia de que en uno de los pueblos de nuestro país, dos familias prácticamente se destrozaron los unos con los otros. Pero vemos también de que la falta de perdón afecta la relación de los hijos con los padres. Hay hijos que tienen resentimiento con sus padres, pero hay padres también que tienen resentimiento con sus hijos, en los trabajos, en todas partes. Pero también la iglesia del Señor en muchas ocasiones es afectada por la falta del perdón de los integrantes de ella. Y nosotros quisiéramos en esta noche, al tratar este tema, ver algunos detalles introductorios. Por ejemplo, el tema del perdón es importante en el Evangelio según San Mateo y en todo lo demás. Pero básicamente, como en esta noche vamos a hablar de una porción del Evangelio según San Mateo, tenemos que recalcar ese gran detalle. ¿Por qué razón? Porque hay un versículo central que está en el Padre Nuestro que nos dice a nosotros lo siguiente: y perdónanos nuestras deudas. Y siempre nosotros nos adelantamos mucho cuando necesitamos algo, lo pedimos y no tenemos ningún tipo de vergüenza. Sin embargo, en la segunda parte, hablando del Señor Jesucristo, dice: como también nosotros perdonamos a nuestro ¿qué? Lo decimos eso rápido también, con la misma velocidad con la cual nosotros citamos la primera parte de este texto. Por supuesto que no. Lo pensamos muchas veces cuando se trata de perdonar a alguien que nos ha ofendido a nosotros. Un escritor, William Hendrickson, nos dice lo siguiente comentando este pasaje que nosotros acabamos de leer y que quisiéramos nosotros compartir en esta noche. Hendrickson dice lo siguiente: la oración por el perdón implica que el que ora reconoce que no hay ningún otro método por el cual su deuda puede ser cancelada. Es por lo tanto una súplica pidiendo gracia. Para ser genuino, el perdón que derramamos sobre nuestros semejantes debe otorgarse con alegría, generosamente y con carácter final. No con el espíritu: te perdono, pero te digo que nunca olvidaré. Esa última expresión que nosotros acabamos de leer de este comentarista inglés, por cierto, se parece a una expresión dominicana. ¿Ustedes no han escuchado esa misma expresión en boca de muchos de nuestros compatriotas? Nosotros los dominicanos tenemos muchas cosas buenas, pero una de ellas en la cual debemos de trabajar es precisamente en la capacidad de nosotros perdonarnos los unos con los otros. Hemos escuchado la frase: yo perdono, pero no olvido. O el único que olvida, ¿quién es? Dios. Te perdono, pero yo no voy a olvidar. La práctica del perdón es esencial para el crecimiento espiritual de todo creyente. Un cristiano nunca será más semejante a Cristo que cuando practica el perdón. Es imposible que alguien que tenga comunión con Dios mientras alberga mala voluntad en su corazón.
en el contexto de Mateo 18, el que nosotros muchas veces utilizamos para describir el proceso del perdón, se nos dice a nosotros de que si un hermano peca contra nosotros, ¿qué debemos de hacer? Debemos ir donde ese hermano, confrontarle. Si ese hermano se arrepintiere, fin de la historia. Pero si el hermano no se arrepiente, ¿qué debemos de hacer? Buscar 2 o 3 testigos. Si el hermano se arrepiente, fin de la historia. Pero si el hermano prosigue en su problema, pues lo decimos a la iglesia y posteriormente, si no oye a la iglesia, lo tratamos como gentil y publicano. Nosotros vemos ahí una reprensión, en primer lugar, privada, luego una reprensión privada ampliada y también una reprensión pública. Y en ese contexto, en el versículo 21 de Mateo 18, nosotros vemos una pregunta que le hace Pedro a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La pregunta consiste en lo siguiente. Dice allí la palabra: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Bueno, la pregunta que nosotros estamos viendo aquí de Pedro, es interesante que nosotros tomemos en cuenta varios detalles. En primer lugar, Pedro ha entendido bien que hay que perdonar a los ofensores, que no hay que guardarle rencor ni pensar en vengarse de él, sino olvidar la injuria y volverle a tratarle como un amigo. Piensa que ya es más que suficiente perdonarle 7 veces, número de perfección espiritual según el Talmud de Babilonia. Los rabinos, por cierto, limitaban el número a 3 veces, la cantidad de veces que se podía perdonar. Y muchos pensaban de 7 veces en total, no 7 veces al día. Y es que la tradición judía limitaba el perdonar a 3 veces. Y al parecer Pedro había sido influido por la enseñanza rabínica. Tal vez pensó que estaba siendo enormemente generoso al sugerir 7 veces contra el límite del perdón. Quizás esperaba alguna alabanza o que el Señor redujera su sugerencia de perdonar 7 veces. Lo que se ve es que Pedro evidentemente había olvidado un principio importante que quisiéramos nosotros ver a la hora de tocar el perdón. Y es de que las ofensas recordadas son ofensas que no perdonadas. ¿Qué es el perdón? Bueno, el perdón es una declaración, por cierto, en la cual nosotros nos comprometemos a que en un futuro esa ofensa que en el día de hoy nos hicieron, nosotros no sacarla para atestiguar con esa ofensa contra la persona que nos ofende nuevamente. Eso es el perdón. Las ofensas recordadas son ofensas no perdonadas. Muchas veces decimos, pero ve acá, ¿y cómo a mí se me va a olvidar algo que a mí me hicieron? No es que le estamos nosotros señalando con esto que de repente nos va a dar un ataque de amnesia y nos vamos a olvidar de todo cuanto nos hicieron. Eso no es verdad. Eso no va a ocurrir. Lo que el cerebro vive, él lo recuerda. Ahora, lo que no vamos a hacer es nosotros sacar en el futuro algo que ya previamente nosotros nos habíamos comprometido a no tomarlo en cuenta. Eso es perdonar. Por eso las ofensas recordadas son ofensas no perdonadas. ¿No lo han visto ustedes en algunos matrimonios? Cuando nosotros tenemos la oportunidad de reunirnos con algunos hermanos que tienen problemas matrimoniales, ellos comienzan a sacar en cara un montón de cosas que previamente en reuniones anteriores y quizás años atrás hayan ocurrido. Y de repente vuelve otra vez el mismo tema
que en una ocasión anterior supuestamente se había perdonado. Las ofensas recordadas son ofensas no perdonadas. Decir que uno puede perdonar, pero no olvidar, no muestra sinceridad. Por supuesto, no se trata de un simple recuerdo, sino más bien de albergar algo en la mente y el corazón con resentimiento. Ese es el problema de las ofensas recordadas. Son ofensas no perdonadas, como nosotros acabamos de señalar. Hay entonces en nuestra naturaleza corrompida una perversa inclinación a restringirnos y a hacer el bien y a pensar que cumplimos sobradamente con nuestros deberes cristianos, especialmente con respecto a perdonar a los demás y olvidar así cuánto nos ha perdonado Dios. Un escritor llamado John Trapp nos dice lo siguiente: mientras se recuerden las faltas, estas no han sido perdonadas. Quien no olvida, no perdona. Usted no puede estar todos los días pensando en lo mismo. Cuando usted lo hace es que usted tiene resentimiento. Es que usted tiene una raíz de amargura. El escritor al libro de los Hebreos nos advierte en el capítulo 12 la importancia de nosotros no tener raíz de amargura dentro de nosotros, porque la raíz de amargura no solamente nos daña a nosotros, sino que también contamina al resto de los demás. La raíz de la amargura es la enfermedad de los tontos, porque consiste en usted tratar de tomarse un veneno creyendo que eso le va a hacer daño al otro. Ah, mira, me voy a tomar 3 pasitos. Me lo tomo, pero Peniche se va a morir. ¿Quién es que se va a morir? No, yo que me lo tomé. Entonces, si usted tiene raíz de amargura, usted está llevando el evangelio de los tontos a su corazón. Porque es una tontería usted practicar una situación como esa. Efesios en su capítulo 4, versículo 32, nos da un principio muy importante acerca de lo que es el perdón entre los hermanos. ¿Qué dice Efesios 4, 32? Hablando el apóstol Pablo, dice allí: antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos. La misericordia es la no aplicación de la justicia, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De la misma manera en que el Señor nos perdonó a nosotros, nosotros debemos ser capaces de perdonarnos los unos con los otros. Y lo voy a ilustrar con este caso. Sea un niño negro, de color negro, igual que yo, que en el siglo pasado fue condenado en Estados Unidos a la silla eléctrica. ¿Sabe qué pasó con él? De que a él lo acusaron de que 2 niñas habían sido asesinadas y que él había sido quien había ejecutado a esas 2 niñas. El juicio no era imparcial. Quienes lo juzgaron eran jueces de qué color? Blanco. ¿Y cuánto ustedes creen que duró el juicio? Díganme un número. Media hora, demasiado. 10 minutos. En 10 minutos se reunieron todos los jueces y dictaron sentencia. Mátenlo. Esa fue la sentencia. Condenado a muerte. Lo pusieron en una silla eléctrica y de repente sobre su cuerpo, él suplicando con una Biblia en la mano, porque era creyente el niño, estaba pidiendo perdón y diciendo: pero que yo no he hecho eso, yo soy inocente. Lo sentaron en la silla eléctrica y 5,000 voltios pasaron por su cuerpo, prácticamente quedó destrozado y quemado. ¿Y qué pasó?
que posteriormente, en estos días, 70 años después, se descubrió la inocencia de este niño. Fue necesario la muerte de un inocente para que otros, siendo culpables, los que realmente mataron a las niñas, pudiesen salir, en este caso, airosos de una situación en la cual ellos eran culpables. No pasó así exactamente con nosotros. Nosotros éramos culpables. ¿De qué? De pasar toda una eternidad ante la ausencia de Dios. Nosotros merecíamos la muerte. Nosotros merecíamos ser destrozados en una cruz. Nosotros merecíamos cualquier tipo de condenación a muerte física y muerte espiritual. Pero el Señor Jesucristo, siendo totalmente inocente, se le llevó un juicio parecido al de este niño. ¿Recuerdan lo que pasó cuando lo llevaron ante Pilatos? Él lo puso a un lado a un delincuente de la época llamado Barrabás, y en otro lado puso a un inocente, al Señor Jesucristo. ¿Y a quién pidieron la gente? Rápidamente a Barrabás pidieron su muerte, digo, su liberación, y la muerte a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue necesario la muerte de un inocente para que muchos nos beneficiáramos de la eterna libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, mi hermano, cuando vinimos a Cristo fuimos perdonados de nuestros pecados. Cuando vinimos a Cristo, Él nos dio nueva vida, nos dio nueva esperanza, nos hizo sus hijos, somos ciudadanos del cielo. ¿Y por qué cuando yo tengo un problema con mi hermano, lo que aflora es mi orgullo personal y no soy capaz de resolver mi situación con mi hermano? Aquí nosotros acabamos de leer en Efesios capítulo 4, versículo 32, en la parte B, que nosotros continuamente debemos perdonarnos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros o a nosotros en Cristo. De la misma manera, lo mismo que el Señor hizo con nosotros, debemos hacerlo con nuestros hermanos. Y hermanos, antes de nosotros continuar, quisiéramos que vayamos pensando en cualquier ofensa que entre nosotros hayamos tenido. Porque si hay un grupo en este mundo que no le luce no perdonarse, es a nosotros. Nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros vamos para el cielo juntos. Y si usted, en el caso mío, no me soporta, usted va a tener que soportarme por toda una eternidad, porque yo voy para el cielo, junto con usted. Por tanto, vamos a resolver el problema ahora. Si usted tiene problema con su hermano, resuélvalo. Si usted tiene problema con sus hijos, hágalo. Recuerdo un caso, algo que impactó a una iglesia y después posteriormente nos impactó a nosotros. Es el caso de un hermano muy querido por todos nosotros que estaba predicando acerca del perdón. Bueno, el hermano de repente en su prédica fue y se paró del púlpito, salió de allí y fue donde una hermana a pedirle perdón. Y eso contagió al resto de esa iglesia. Y todos los hermanos comenzaron a pedirse perdón por cosas que se habían hecho y que estaban ahí guardadas. Y la iglesia fue otra. Pero no solamente esa iglesia, sino que las demás, que escuchamos lo mismo, pues no pasó lo mismo. Somos un cuerpo.
Y lo que pasa en un lugar afecta positiva o negativamente lo que ocurre en otro sitio. Hermanos míos, en esta noche especial que estamos hablando del perdón, es necesario de que nosotros nos perdonemos los unos a los otros. Viendo el texto otra vez, la pregunta de Pedro, ahora la respuesta del Señor en el capítulo 18, versículo 22, Jesús, nuestro Señor, le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Como notamos desde el punto de vista cultural, Pedro, conociendo que perdonar 3 veces era suficiente, según ellos, y pensando que él era el mejor, lo llevó hasta 7 veces el perdón. El tema claro aquí, no importa la traducción, es que debe existir, oiga bien, perdón ilimitado. Eso quiere decir que no hay necesidad de ponerse a contar las veces que usted perdona a su hermano. Si van 10 veces, la tendencia de nosotros sería pensar, bueno, pero ven acá, pero este hermano es un charlatán, alguien difícil. Pero ¿cómo es posible que yo lo haya perdonado 10 veces y todavía esté haciendo lo mismo? Pero aquí el mensaje es claro para nosotros. Aquí el perdón se trata de no poner límites a las veces que uno debe perdonar a su hermano. El Antiguo Testamento registra la historia de Lamec, quien después de haber matado a un hombre que lo había herido, se vanaglorió delante de sus esposos, se vanaglorió delante de sus mujeres diciendo, si 7 veces al día será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. No es Génesis capítulo 2, verso 24, como dice la lámina. Creo que es el 4, versículo 24, pero no hay problema. Así comenzó la ley de la selva en la sociedad primitiva. Su arrogancia, su burla a sus semejantes son verdaderamente sorprendentes. Quizá el Señor Jesucristo tuviese en mente el caso de Lamec. Si aquel malvado deseaba vengarse 70 veces 7, lo contrario debería ser con el creyente, perdonar al que peque contra él 70 veces 7. ¿Cuánto son 70 veces 7? 490. Y el Señor lo que está haciendo aquí es una hipérbole, una exageración de lenguaje. Lo que el Señor está diciendo es, las veces que sea necesaria, yo perdonar a mi hermano que peque contra mí, pues esa cantidad de veces debemos de hacerla. Lo importante es que haya perdón y que haya restauración entre los hermanos. Aquí vemos más adelante de que el Señor nos da una lección por medio de una parábola. Versículo 23 en adelante de aquí de Mateo 18, donde dice lo siguiente. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Vamos a analizar esa expresión que dice aquí en este texto. Varias cosas que debe llamar a nosotros la atención. 10,000 talentos, si lo ponemos en las monedas actuales, muchos dicen que son 10 millones de dólares. 10 millones de dólares, 10 por 50 o 51, no sé a cuánto está el dólar hoy. ¿Cuántos millones de pesos serían? 500 millones de pesos. Esa era la deuda que él tenía. En aquel entonces, si nosotros lo llevamos al salario de un día, que era un denario de las personas que había, nosotros estamos hablando que para pagar la deuda que este hombre tenía que trabajar
todos los días durante 415 años. En un trabajo posteriormente normal de la época actual, se trabaja lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, algunos por mitad, otro entero. Lo cierto es que por lo menos hay un día de descanso. Pero estamos hablando de 415 años trabajando todos los días. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuándo se iba a pagar esa deuda? La vida presente no era suficiente para pagar la deuda que este hombre tenía. La vida presente no era suficiente para nosotros pagar la deuda que teníamos con nuestro Dios. No importa lo que hiciéramos, no había forma de pagar la deuda. Pero el Señor Jesucristo pagó la deuda por nosotros, nos perdonó nuestros pecados, como vemos aquí en este texto, que posteriormente aquel amo perdonó los pecados de aquel siervo que él tenía, o la deuda que él tenía, una deuda que era prácticamente impagable. Noten que él dice una palabra importante hablando del siervo. Dice, Señor, se le tiró al suelo y le dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré, ¿qué? Todo. ¿Es verdad? ¿Él lo iba a pagar? No había forma. Por más que se esforzara, el tiempo no le iba a dar. Esa era una deuda totalmente impagable. Pero el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero noten aquí más adelante algo que quisiéramos nosotros también destacar. Dice la palabra, versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, 100 días de trabajo. 100 días, ¿cuántos son? 3 meses y 10 días, ¿verdad? Más o menos. Si los meses son de 30 días, bueno, pues este hombre tenía una deuda que se pagaba trabajando 100 días. Pero noten lo siguiente, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debe. En otras palabras, él agarró el cuello de este hombre y le dijo, oye, págame lo que tú me debes. ¿Pero qué habían hecho con él? A él le habían acabado de perdonar una deuda que él no podía pagar. Amados hermanos, ¿cómo es posible que habiendo nosotros sido perdonados de la manera en que nosotros lo fuimos, hoy en día, cuando tenemos algún problema con algún hermano, nosotros no seamos capaces de perdonar? Y por el contrario, venimos con exigencias. Nuestro orgullo no nos deja tranquilos y queremos prácticamente acabar con la persona, con la vida y con el testimonio de cualquiera que nos haya faltado en un momento determinado. Aquí en este texto de la palabra estamos viendo a este hombre que no tuvo misericordia de su consiervo. Y dice más adelante, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristeció mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste.
¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Esta parte final nos debe llamar a nosotros a reflexión. El Señor tuvo misericordia de nosotros, por tanto, la misma misericordia que Él tuvo con nosotros, la debemos tener con nuestros hermanos. Noten aquí las consecuencias de la falta de perdón. Si bien es cierto que el creyente no pierde su salvación, hay muchos contratiempos en esta vida presente que nosotros podemos pasar cuando no practicamos lo que el Señor dice. ¿No han ido ustedes a algunas congregaciones nuestras donde el aire está pesado? Donde usted desde que entra nota que hay un ambiente hostil, aunque nadie hable. ¿No han notado ustedes congregaciones que pasa el primer año y nadie recibe al Señor? Pasa el segundo año y nadie tampoco recibe al Señor. Pasa el tercer año y también por igual. Muchas de esas cosas que ocurren es por la falta del perdón de los miembros de la iglesia. Si nosotros somos una comunidad de amor, pues es necesario, mis hermanos, que dentro del amor cristiano que profesamos, estemos dispuestos a perdonar a nuestros hermanos, aquellos que nos han faltado, aquellos que también nosotros le pudimos haber faltado, a aquellos a los cuales también el Señor murió, a aquellos a los cuales también el Señor perdonó. Nosotros también debemos ser capaces de perdonarlo. Quisiera en esta noche, por último, hacer un ejercicio. Se lo dije ahorita, pero ahora lo repito otra vez. Si en esta noche tú entiendes que tiene algún tipo de problema con algún hermano, lo has ofendido, le ha faltado o te han faltado a ti, en este instante, en el momento actual, hoy, en el presente, ve donde tu hermano y reconcíliate con él. Yo no sé a quién le he faltado de todo lo que aquí estamos, pero si lo he hecho, por favor, dígame lo que usted tenga que decirme. Porque yo no quisiera irme a mi cama, a la habitación que tenemos asignada, sabiendo de antemano alguien aquí que tiene algo contra mí. El Señor nos está viendo a todos. Él está viendo nuestros corazones. Y Él sabe si tenemos algo guardado contra alguien. Por tanto, mi hermano, ve, reconcíliate con tu hermano. Anda, ve, somos la comunidad de amor. No nos avergoncemos nosotros de perdonarnos los unos con los otros. El Señor se goza con eso. Y si Él se goza, eso es un beneficio para todos nosotros. Y ahora debe ser ese momento oportuno para hacerlo. Muchas veces le decimos eso a los amigos cuando están en los servicios evangelísticos de muchas congregaciones. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Eso se le dijo a una iglesia. Y si se le dijo a una iglesia, hoy tenemos nosotros que decir, hoy es el día aceptable. Hoy es el día del perdón. Hoy es el día que nosotros debemos perdonarnos los unos a los otros. Que Dios le bendiga a todos. Padre nuestro que está en los cielos, gracias te damos. Ante tu trono de gracia nos encontramos, sabiendo de antemano
el beneficio que hemos recibido sin merecerlo del perdón de nuestros pecados a través de Cristo. Deseamos, Señor, que en tu soberana gracia nos ayude a nosotros como iglesia a manifestar tu amor hacia ti por medio de nuestra reconciliación con nuestros hermanos. Gracias, Señor, por todo. Muchas gracias. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.